Semiología de la Comunicación Social 2, Unidad 4. Libro Norberto Leonardo Murolo. Del mito del narciso a la selfie. Una arqueología de los cuerpos codificados. Parte 1. Resumen. En la contemporaneidad asistimos a la búsqueda por parte de los nuevos medios de sus propias identidades narrativas. Estas vienen acompañadas, generalmente, de novedosos usos de las tecnologías. En este sentido, el universo de las redes sociales virtuales nos propone diferentes modos de contar relatos audiovisuales, además de experimentaciones con él, los videojuegos y diversas formas de transmediación. En ese terreno coexisten narrativas y usos de viejos medios, convergen y se actualizan prácticas de sentido previas que se bautizan con nuevas nominaciones. Las redes sociales virtuales se encuentran insertas en una dinámica narrativa del yo, propia de Internet. El sujeto de la comunicación, a veces llamado prosumidor, se cuenta generalmente a sí mismo, tiene amigos, seguidores y narra la cotidianidad de su vida para ellos. Alrededor de estas dinámicas, la imagen ocupa un lugar central. De allí que se afianzara la fotografía como práctica privilegiada en este espacio. La selfie, fotografía autotomada, resulta una narrativa propia de las redes sociales virtuales. Sin embargo, en su existencia y genealogía participan otros lenguajes, como el mito, la pintura, la literatura, la fotografía como arte y diversas incorporaciones sociales de las tecnologías. Estos sentidos son los que nos interesa rastrear desde una perspectiva ensayística asentada en un relacionamiento bibliográfico arqueológico, para desde allí permitir una reflexión filosófica de un fenómeno actual poco explorado, siempre focalizando nuestro interés en el aspecto comunicacional de las dinámicas sociales que se despliegan mediante estos usos de la imagen. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de una imagen producto de una fotografía autotomada para ser compartida en Internet? ¿Cuánto de esta relación personal con la propia imagen le pertenece al sujeto natural y cuánto al que se encuentra atravesado por la cultura? ¿A quién se dirige? ¿Qué comunica? ¿Qué le corresponde a la comunicación, como mirada, decir al respecto? El fenómeno de la selfie es relativamente nuevo, al menos lo suficiente como para no hallarse material académico científico que trate el tema. El tema le interesa a la prensa en relación con prácticas juveniles novedosas. De allí que existen artículos periodísticos que reflejan el fenómeno sin profundizar demasiado. El presente texto se propone como un raconto de información, historización y punto de partida para la profundización en la investigación y el análisis del fenómeno de la selfie, desde una perspectiva comunicacional. Palabras clave: imagen, fotografía, historia, selfie, lenguaje, fuente, tesauro de la UNESCO. Una arqueología de los cuerpos codificados. Una gramática histórica de la connotación iconográfica tendría, por tanto, que buscar sus materiales en la pintura, el teatro, las asociaciones de ideas, las metáforas corrientes, etc., es decir, precisamente en la cultura. Roland Barthes, El mensaje fotográfico, 1961. El mito de Narciso es probablemente el primer relato relevante alrededor de la propia imagen. Bello y adorado, Narciso no correspondía a amor alguno que le fuera declarado. Cuenta la historia que una ninfa llamada Eco lo amaba con devoción, mientras que, con su gran ego y arrogancia, Narciso la rechazó y ella enloqueció. La ninfa, hundida en una pena que no supo sobrellevar y recluida en una cueva, se redujo a una voz que repetía aquello que los caminantes decían, a modo de sollozo constante hasta el hastío. Por su parte, Narciso fue condenado a amar su propia imagen y a perecer por ello. Un día se acercó al borde de la laguna y vio una bella imagen reflejada, al intentar alcanzarla cayó. En el lugar nació al tiempo la flor que lleva su nombre. Este mito nos habla de la imagen de uno mismo como engaño, y de allí sienta las bases para pensar los sentidos en la relación que establecemos con esa dimensión del yo, la cual en diversos usos asume un lugar preponderante. 2. El mito es un habla, sentenció Roland Barthes, 1958, y en un habla siempre se actualiza un lenguaje. El mito se asienta en la legitimidad de la creencia y sirve a una cultura determinada como sendero estereotipado, como formas morales y éticas.
Aquel uso disciplinador de los mitos y del arte griego se posicionaba como partícipe de prácticas sociales. La modernidad, también, cuenta con sus propios mitos cimentados en la reiteración, deshistorización y cosificación cultural. La psicología, y puntualmente el psicoanálisis, construye el concepto de narcisismo para describir una perversión. Dice Freud: el término narcisismo procede de la descripción clínica, y fue elegido en 1899 por Paul Nacke para designar aquellos casos en los que el individuo toma como objeto sexual su propio cuerpo y lo contempla con agrado, lo acaricia y lo besa, hasta llegar a una completa satisfacción. Llevado a este punto, el narcisismo constituye una perversión que ha acaparado toda la vida sexual del sujeto, cumpliéndose en ella todas las condiciones que nos ha revelado el Estudio General de las Perversiones, Freud, 1916. Por su parte, otro lenguaje o sistema de representación, el del arte pictórico, empleó y emplea la imagen de uno mismo para denunciar, para estetizar, para dar cuenta de una conciencia de época. Desde el Paleolítico, la representación de las escenas de cacería significaba la recreación del temor por la bestia y la celebración del heroísmo de los guerreros. La imagen era entonces una manera simbólica de elaborar los temores y logros. Con el correr de los siglos, la pintura se fue sofisticando, mediante técnicas y elementos, hasta llegar al estatuto de arte indiscutido que le dio la institucionalización. En este devenir, la práctica del autorretrato obedecía también a cuestiones personales y ligadas al mandato mimético de la pintura, representar la naturaleza. Mediante espejos y talento, los artistas, creaban imágenes de sí mismos como obras de arte excelsas presentadas en sociedad en eventos de gala, donde se admiraba su parecido con el autor como índice de majestuosidad y genio. Algunos pintores forjaron una carrera artística perenne alrededor de la práctica del autorretrato. En el siglo XVI, Rembrandt fue uno de los primeros pintores en desplegar la mayor parte de una obra en este sentido, con casi 90 autorretratos. Van Gogh realizó 37 autorretratos, donde expresaba sus temores y sensaciones perturbadoras. Por su parte, Frida Kahlo se pintó en la mayoría de sus 192 obras. Estas obras construidas en diferentes momentos históricos constituyen formas de representación de sus autores, quienes con ellas proponen también una crítica y una forma de mostrarse ante sus inconvenientes personales y ante las problemáticas sociales que los rodean. Ofician así como un arte comprometido con su situación, que nos habla de sus autores como representación de su mirada interpelante, pero también de un estilo de época. En el terreno del lenguaje narrativo, Oscar Wilde también tematizó la imagen de uno mismo cuando en 1890 publicó el retrato de Dorian Gray en el Lippincott's Magazine. En la novela, el millonario Dorian Gray pacta con el diablo para que sea su retrato el que envejezca y sufra los cambios que su cuerpo ya no experimentaría, pues permanecería siempre joven y bello. Tal fue el punto del deterioro gradual de la pintura que su decisión fue esconderla para que nadie la viera. El propio artista que la creó vio el estado de la obra y, ante su enojo por lo que el millonario había hecho con ella, comenzó una discusión, en la que Dorian Gray lo mató. La obra literaria propone reflexionar sobre el lugar de la propia imagen en las relaciones sociales y las puertas que abre la belleza, en conjunto con la seducción y el poder. Se cree que la práctica del autorretrato proviene de la antigüedad clásica y otros pintores realizaron autorretratos aislados. Sin embargo, mencionamos a los artistas que desplegaron la mayor parte de su obra alrededor de este ejercicio. Vernos bellos y controlar la imagen que ven de nosotros se torna entonces un universal. Se trata de un imposible por el cual luchar en todo momento los círculos sociales que frecuentamos, la moda y el mercado nos proponen eso, a pesar de saber que es una disputa perdida contra el tiempo. Sostenía Sigmund Freud, 1930, en el malestar en la cultura que existen tres elementos que le causan sufrimiento al sujeto social, uno de ellos es el propio cuerpo, que, condenado a la decadencia y la aniquilación, ni siquiera puede prescindir de los signos de alarma que representan el dolor y la angustia. 4. Controlar la imagen que los demás ven de nosotros nos posiciona como todopoderosos de alguna dimensión de la construcción, al menos la semiológica, de nosotros mismos. Por el año 1936 fue Walter Benjamin quien se interesó por reflexionar acerca de una problemática consciente de época,
El surgimiento del cine y la fotografía. En la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Benjamin sostiene que, ante la posibilidad de ser reproducidas, las obras de arte pierden su aura, su aquí y ahora. En este sentido y alejado de las posturas apocalípticas de Theodor Adorno y Max Horkheimer en Dialéctica del Iluminismo 5, no ve en ello una devastación cultural sino un cambio en los esquemas de percepción sensorial, nuevo sensorium. Dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modifican, junto con toda la existencia de las colectividades humanas, el modo y la manera de su percepción sensorial. Dichos modo y manera en que esa percepción sensorial se organiza, el medio en el que acontecen, están condicionados no solo natural sino también históricamente. Benjamin, 2007, página 153. Los otros dos elementos son del mundo exterior, capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes e implacables, por fin, de las relaciones con otros seres humanos. El sufrimiento que emana de esta última fuente quizá nos sea más doloroso que cualquier otro, tendemos a considerarlo como una adición más o menos gratuita, pese a que bien podría ser un destino tan ineludible como el sufrimiento de distinto origen. Freud, 1930. Adorno y Horkheimer, 1970, señalan que la industria cultural se despliega mediante fórmulas probadas y estereotipadas, fabricados en serie. Los productos culturales obedecen a una lógica mercantil que clausura la estética y el arte, por lo cual cumplen una función alienante para los sujetos. La fotografía naciente no era como la conocemos en la actualidad. Un ejercicio complejo sería situarnos como seres históricos sociales actuales en aquel esquema de percepción sensorial que se veía trastocado por la posibilidad de tomar imágenes de lo que hacíamos, de nuestros objetos y de nosotros mismos, imágenes casi mágicas que quedarían disponibles para la posteridad, trascendiéndonos y haciendo posibles los usos políticos de la fotografía y ciertas modificaciones en el estatuto del arte y en la comunicación. Las problemáticas, entonces, giraban en torno tanto al lugar de las masas como receptoras de imágenes, como del lugar del arte mimético ante la fotografía, que ya no tendría como mandato principal copiar la naturaleza, sino que la recortaría y representaría con sus colores y sus formas sin aparente codificación. En ese contexto, la fotografía todavía no participaba de un uso doméstico, y transcurrió gran parte del siglo XX para que llegara a hacerlo. Las cámaras, los rollos y los revelados fueron manufacturas de la imagen fija que salieron al mercado, en un principio como consumo profesional y en algunos casos suntuario para quienes pudieran estilizar la práctica como recreativa. La fotografía era testimonial de un evento, como documento demostraba que eso había sido y dejaba vislumbrar, como lo hace todo lenguaje, que en potencia era arte, al desplegarse como un sistema de representación que propiciaba la creatividad de quienes maniobraran una cámara. Para el fin de la construcción semiológica de uno mismo, la imagen es el soporte elegido y la fotografía su forma más ritualizada. La fotografía se trata de un mensaje sin código, sostiene Barthes en 1961, y de ello que su nivel denotativo el que se pretende objetivo radica en su mímesis con lo real que representa. Sin embargo, el nivel de la connotación también se manifiesta evidenciando el carácter mítico de la objetividad fotográfica. Se trata de un sentido secundario cuyo significante consiste en un determinado tratamiento de la imagen bajo la acción del creador y cuyo significado estético o ideológico remite a determinada cultura de la sociedad que recibe el mensaje. Barthes, 1986, página 13. La fotografía puede entenderse como icono, es decir que guarda relación de semejanza con el referente, asimismo, como índice, pues guarda una relación de contigüidad con el referente. Sin embargo, debemos reflexionar acerca de la imagen, al igual que de la palabra, como símbolo. Esta codificación podría entenderse desde los parámetros que señalaba Barthes, 1986, para pensar la fotografía: trucaje, pose, objetos, fotogenia, esteticismo, sintaxis. Una construcción se encuentra detrás de las imágenes. Estas decisiones, sean propias o de otros gestores de la imagen, recorta una posible manera de mostrar al referente. Allí, los 6 elementos de codificación de la imagen son contingentes, intercambiables, paradigmáticos en términos bartesianos, y en cada caso, en cada imagen,
podrían haber sido otros. De ello que su objetividad, esas son las características que el sentido común atribuye a la fotografía, es algo que corre el riesgo de ser mítica, pues de hecho existe una elevada probabilidad, y esto sería ya una hipótesis de trabajo, de que el mensaje fotográfico, o al menos el mensaje de prensa, esté también connotado. Barthes, 1986, página 15. La fotografía como arte tiene muchos nombres y muchos rostros, como el del peruano Martin Chamby o el del francés Henri Cartier-Bresson. 6. Asimismo, otros destacados fotógrafos como Diane Arbus, Robert Frank y William Klein son conocidos como artistas de renombre. Sin embargo, quien estilizó la fotografía de la imagen de sí misma como arte fue la estadounidense Cindy Sherman. Se trató de una decisión política, girar la cámara hacia sí misma. Con ello, Sherman se convirtió en una de las fotógrafas más respetadas del siglo XX. De hecho, en 2011 expuso su obra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. A pesar de que la mayoría de sus fotografías son imágenes de su cuerpo y su rostro, no se trata de autorretratos. Sherman se utiliza a sí misma como un vehículo para una variedad de temas del mundo moderno, el papel de la mujer, el papel del artista y muchos más, mediante la codificación de su propia imagen. A través de una serie de diferentes obras, Sherman ha planteado difíciles e importantes preguntas sobre el papel y la representación de las mujeres en la sociedad, los medios de comunicación y la naturaleza de la creación del arte. Más adelante en el tiempo comenzaron a surgir diferentes cámaras y modos de revelar esas fotografías, hasta llegar a finales del siglo XX y la posibilidad muchas veces entendida como una revolución comunicacional de la digitalización. En el marco de este cambio tecnológico, las cámaras fotográficas fueron bajando sus costos y se diseminaron como propiciadoras de usos domésticos. En ese nuevo esquema de percepción sensorial, la construcción de una propia imagen, que antes se encontraba reservada para la vida presencial mediante la moda, la vestimenta, la peluquería, el maquillaje y demás accesorios, ahora también puede tener lugar en el uso amateur y a cualquiera le es posible dedicarle parte del tiempo de ocio a llevarla a cabo para ser retratada en fotografías. Dadas las apropiaciones sociales en este sentido, el mercado nos propone las más diversas cámaras que fotografían con la opción del temporizador, timer, para permitirnos adoptar una posición en la que queremos que nos sea tomada la foto, como también opciones de identificación de las sonrisas o de edición con efectos visuales desde la misma pantalla, display, antes de descargar la foto de la cámara a una computadora o subirla vía conexión inalámbrica a Internet. Las cámaras fotográficas, y los teléfonos móviles, participan entonces de prácticas sociales de la construcción de la imagen de uno mismo. Finalmente, a principios del siglo XX nacieron en Internet espacios donde compartir todo tipo de producción comunicacional propia, frases, videos, imágenes y reflexiones. Las redes sociales virtuales propician entonces una cultura colaborativa y un escenario del yo. Como nunca antes, las fotografías recién tomadas pueden llegar en segundos a un público destinatario, y esto cambia cualitativamente el estatuto de la fotografía doméstica. Las dinámicas que surgen con cámaras fotográficas, telefonía móvil y desarrollos de la edición de estas producciones tienen que ver con una perspectiva sociocultural, más que tecnológica, donde los antecedentes que narramos en cuanto a la historia de las representaciones de la propia imagen en la vida cotidiana ofician como genealogía inconsciente de las prácticas actuales. La selfie como discurso de las redes sociales virtuales. La fotografía participa de usos habituales en la configuración de la semiología personal en redes sociales virtuales. La imagen seduce, cuenta con ese halo de encantamiento propio de la publicidad, la televisión y el cine. La imagen es un territorio que mediante la pose, el encuadre, la utilería, la vestimenta, la escenografía y el retoque digital se convierte en gobernable. La imagen digital es un espacio donde los jóvenes se sienten seguros. Quien más quien menos tiene una imagen en donde se gusta a sí mismo y la presenta ante los demás en esa copresencia virtual de las redes sociales. Cada uno en su perfil se expone irremediablemente, cede ante los demás mostrándose no puede no hacerlo, pero tiene la libertad dentro de la red de elegir el modo de hacerlo. Sostiene Roxana Morduchowicz que los adolescentes utilizan el verbo ver permanentemente cuando hablan de sus blogs o perfiles.
La visibilidad se vuelve un objetivo central para ellos. Aun cuando este deseo de verse y ser visto en realidad no es tampoco exclusivo de los adolescentes. Mordukowicz, 2012, página 48. De allí que se creen las más diversas formas comunicacionales y dinámicas de exposición en las redes sociales virtuales. Existe un nuevo vocablo en inglés que se extendió a los hispanohablantes, selfie 7, que se utiliza para denominar las fotografías autotomadas. Esta es una práctica social que, a pesar de que su uso es realizado por cualquier corte etario, ve en los jóvenes a sus principales legitimadores. El nombre selfie se masificó durante la entrega de los premios Oscar en 2014, cuando la presentadora de televisión estadounidense Ellen DeGeneres 8 se tomó una fotografía de este estilo con los famosos presentes y la posteó en su cuenta de Twitter. Esa imagen se convirtió en el tuit más compartido de la historia, con 1,7 millones de retweets en una hora. Como metáfora, su genealogía, entonces, data en Hollywood, espacio central de la industria cultural contemporánea. Otro dato que refuerza la reproducción de la práctica en Argentina es el uso dado a las selfies por el conductor de televisión Marcelo Tinelli y 9 en sus programas de 2014, donde emuló a DeGeneres. Tinelli es uno de los presentadores más vistos de la televisión argentina. Desde hace 2 décadas ingresa en los hogares con programas en el horario central, Prime Time, de los canales líderes en audiencias. Su show televisivo incluyó números en vivo, humor, y el segmento Bailando por un sueño, variante argentina del mundialmente difundido Bailando con las estrellas. El conductor siempre apeló a un público juvenil y adolescente que consumió sus propuestas desde los comienzos. En este sentido, la práctica de la selfie que produce Tinelli junto a los participantes de su programa forma parte de un feedback para con los televidentes usuarios de Twitter, quienes retuitean y comentan estas fotografías que el conductor tuitea en vivo desde su programa. Esta sincronización entre la televisión y la red social virtual le granjea retroalimentación con el público y una suerte de sensación de formar parte que las redes sociales virtuales proponen como capital de los televidentes. La televisión, que se encuentra en proceso de digitalización y de estilización de las bondades de este estadio, como por ejemplo la interactividad, emplea, como en el caso de Tinelli, las redes sociales virtuales como canal de retorno a sus propuestas, algo así como un termómetro de la aceptación asentada en las opiniones y comentarios más allá de los fríos números del rating. En este escenario, la selfie se construye como un producto transmediático que fluye de la pantalla televisiva. Desde el otro lado de la pantalla vemos cómo se toma esa selfie, inclusive vemos a Tinelli posteándola desde su teléfono y que inmediatamente se puede comentar en internet desde el sofá de nuestra casa con el teléfono móvil en la mano, lugar material y simbólico que ocupa, el control remoto. La selfie participa en este caso como disparador en la decisión de intervención de los usuarios en el programa de televisión que están viendo. En relación con este fenómeno, Cristina del Pino y Elsa Aguado sostienen que la TV chica social ha llegado, y, como consecuencia y dentro de este contexto interactivo en el que se mueve el nuevo espectador, el MITIME parece coincidir definitivamente con el Prime Time, permitiendo vislumbrar una relación simbiótica entre televisión e Internet de la que sin dudas los medios salen fortalecidos. 2012, página 207. Por su parte, Henry Jenkins, 2010, puntualiza el rol de las audiencias de fanáticos en la construcción de mensajes propios, que de modo colaborativo se proponen como complemento y correlato de las producciones mediáticas de las que son aficionados. Estos piratas de textos, en palabras de Jenkins, se apropian de un discurso más mediático y lo recrean, reconfiguran, comentan y comparten agregando sus sentidos en este juego polisémico. En este terreno comunicacional, donde se habilita a las audiencias a participar, las redes sociales virtuales juegan un rol de relevancia. En estos casos, la construcción de imágenes sigue siendo una de las maneras más habituales de participar en los perfiles de redes sociales virtuales de los programas televisivos, con el fin de presentarse con rostro como sujetos de la comunicación, sobre todo cuando desde los medios se les solicita que compartan fotografías mostrando sus cotidianidades. Cabe aclarar que este uso de las fotografías autotomadas ya era habitual entre los jóvenes del modo en que lo describíamos. Sin embargo, como formato propio de Internet,
como específicamente discurso de las redes sociales virtuales, necesitó de otro medio masivo, de la promoción de celebrities del cine y la televisión, para que fuera conocido. Hasta hace poco tiempo en Argentina a este tipo de fotografías se lo denominaba fotovlogger, por tratarse de una práctica constitutiva de esta tribu urbana de mediados de los 2000. Estos jóvenes realizaban la práctica de la autofotografía para subirla a internet en sus perfiles de Fotolog. Este espacio proponía mediante un perfil personal postear una fotografía por día y comentar las fotografías de los demás usuarios. De este modo se desplegó una incipiente red social virtual que fue apropiada mayormente por jóvenes, quienes pasaban, entraban al perfil, firmaban, comentaban las fotografías, y pedían que los demás hicieran lo mismo en retribución. La fotografía era exitosa mientras más firmas detentaba a sus pies, al tiempo que podía comprarse una membresía que permitía postear y comentar fotografías de manera ilimitada. Este servicio convertía a quien lo compraba en usuario Gold. En este juego de apropiación tecnológica, donde no solamente era necesaria la estilización del uso de Fotolog, sino también contar con una cámara fotográfica digital propia, la identidad se completaba con el uso de pantalones chupines de colores, el flequillo sobre la cara y el paso de baile flogger. De esto se deduce que por el lapso de tiempo de la moda, no solo se construyó una práctica de sentido, sino también un modo de estar juntos, una tribu urbana, como la nombran algunos autores. Este ritual tiene que ver con la construcción de una imagen propia para ser mostrada en una era de hiperexposición. Durante el Mundial de Fútbol de 2014, desde la transmisión de los partidos se instaba a los televidentes a que compartieran sus fotos al estilo selfie viendo el partido y festejando los goles. Asimismo, esta práctica se reitera en canales de noticias cuando solicitan a los televidentes sus fotos en medio de una lluvia de granizo, en la playa, en una manifestación o en diferentes eventos sociales. Fotolog, y luego Facebook, Twitter, Instagram y demás redes sociales virtuales, se presentan para los jóvenes principalmente como imagen. Los lugares de perfil, portada, álbumes y estados donde poner fotografías resultan entonces espacios privilegiados en la construcción semiológica de uno mismo. En estos espacios de pura imagen el propio cuerpo es el significante por antonomasia. Los cuerpos participan de un mecanismo de codificación donde la belleza es el referente último alrededor del cual buscar la significación. De allí, en determinados usos juveniles las redes sociales virtuales hacen visible la belleza física como un camino axiológico y deóntico. El self, en palabras de Mead, refiere al uno mismo. La mismidad del sujeto se presentaría en la vida cotidiana bajo la forma de su personalidad, su identidad y su carácter objetivados por medio de la comunicación. En estos espacios el self deviene en imagen tiene que traducirse en lenguaje y lo que queda es la forma que cada uno elige para mostrarse. En otras palabras, en estas imágenes se busca alcanzar regímenes de visibilidad cercanos al máximo de interesante, sexy, cool, inteligente, divertido y bello, se pueda. Los estereotipos de belleza modernos generalmente incluyen las variables de juventud y éxito. Son construidos socialmente con el soporte necesario de los medios de comunicación. Gracias a la publicidad y al Star System, sirven de referentes, al tiempo que intentan ser alcanzados como desideratum. Por supuesto que no la totalidad de los jóvenes que usan redes sociales virtuales participan de este tipo de codificación de su imagen, pero quienes producen una construcción de uno mismo en este sentido lo hacen para convertirse en imagen deseable y popular. En esta producción ocupa un rol necesario la cantidad de amigos, seguidores, me gusta y favoritos que se consiguen como medición objetivada de la aceptación alcanzada. Ilimitada. Este servicio convertía a quien lo compraba en usuario Gold. En este juego de apropiación tecnológica, donde no solamente era necesaria la estilización del uso de Fotolog, sino también contar con una cámara fotográfica digital propia, la identidad se completaba con el uso de pantalones chupines de colores, el flequillo sobre la cara y el paso de baile flogger. De esto se deduce que por el lapso de tiempo de la moda, no solo se construyó una práctica de sentido, sino también un modo de estar juntos, una tribu urbana, como la nombran algunos autores. Este ritual tiene que ver con la construcción de una imagen propia para ser mostrada en una era de hiperexposición.
Durante el Mundial de Fútbol de 2014, desde la transmisión de los partidos se instaba a los televidentes a que compartieran sus fotos al estilo selfie viendo el partido y festejando los goles. Asimismo, esta práctica se reitera en canales de noticias cuando solicitan a los televidentes sus fotos en medio de una lluvia de granizo, en la playa, en una manifestación o en diferentes eventos sociales. Fotolog, y luego Facebook, Twitter, Instagram y demás redes sociales virtuales, se presentan para los jóvenes principalmente como imagen. Los lugares de perfil, portada, álbumes y estados donde poner fotografías resultan entonces espacios privilegiados en la construcción semiológica de uno mismo. En estos espacios de pura imagen el propio cuerpo es el significante por antonomasia. Los cuerpos participan de un mecanismo de codificación donde la belleza es el referente último alrededor del cual buscar la significación. De allí, en determinados usos juveniles las redes sociales virtuales hacen visible la belleza física como un camino axiológico y deóntico. El self, en palabras de Mead, refiere al uno mismo. La mismidad del sujeto se presentaría en la vida cotidiana bajo la forma de su personalidad, su identidad y su carácter objetivados por medio de la comunicación. En estos espacios el self deviene en imagen, tiene que traducirse en lenguaje y lo que queda es la forma que cada uno elige para mostrarse. En otras palabras, en estas imágenes se busca alcanzar regímenes de visibilidad cercanos al máximo de interesante, sexy, cool, inteligente, divertido y bello, se pueda. Los estereotipos de belleza modernos generalmente incluyen las variables de juventud y éxito. Son construidos socialmente con el soporte necesario de los medios de comunicación. Gracias a la publicidad y al Star System, sirven de referentes, al tiempo que intentan ser alcanzados como desideratum. Por supuesto que no la totalidad de los jóvenes que usan redes sociales virtuales participan de este tipo de codificación de su imagen, pero quienes producen una construcción de uno mismo en este sentido lo hacen para convertirse en imagen deseable y popular. En esta producción ocupa un rol necesario la cantidad de amigos, seguidores, me gusta y favoritos que se consiguen como medición objetivada de la aceptación alcanzada. En una construcción de uno mismo en este sentido lo hacen para convertirse en imagen deseable y popular. En esta producción ocupa un rol necesario la cantidad de amigos, seguidores, me gusta y favoritos que se consiguen como medición objetivada de la aceptación alcanzada.